Tribunal Supremo de Justicia, que llamó a los medios de comunicación, a los periodistas, tergiversadores o manipuladores de la información. Quiero agradecer a Iván Lima, abogado constitucionalista, director del Centro de Estudios de Justicia y Participación, por acompañarnos esta noche para hablar precisamente de esa relación entre prensa, justicia, hablar de la relación prensa-justicia en otros países y obviamente el acceso a la información, el derecho a la prensa, a la libertad de expresión, que están bien establecidas en normas internacionales. Gracias, Iván, por acompañarnos esta noche. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Creo que es importante, la relación que has planteado es una relación que en muchos instrumentos se considera central, porque el derecho de libertad de expresión, el derecho a expresar nuestras ideas, es un derecho instrumental que te sirve para que los demás derechos funcionen. Hay un énfasis muy fuerte que hace la Comisión Interamericana, la misma Corte Interamericana, de proteger especialmente ciertos tipos de discurso. Algunas formas de expresarse están especialmente protegidas. Una de ellas es el tema de interés público. Cuando hay un tema de interés público, cuando hay la necesidad de que la sociedad se informe sobre alguna materia, debes dar un especial grado de protección. Contrariamente, hay algunos discursos que ya no están protegidos. Por ejemplo, el discurso de odio, el discurso de discriminación, el discurso que pueda promover la pornografía infantil. La CIDH ya ha dicho claramente, hay discursos que no voy a proteger, discursos que voy a proteger especialmente. Y el que mayor protección merece es el de los periodistas cuando tienen que ver materia de interés público. Entonces, creo que es importante analizar este punto porque la ley de imprenta no es una ley que evidentemente se haya dictado cuando hay internet, cuando hay redes sociales, cuando hay televisión inclusive. Si pensáramos aplicar la ley de imprenta a ustedes, no se aplicaría si fuera solamente el texto de la ley, porque esa ley está pensada cuando hay imprentas y cuando hay periódicos, no está pensada para los demás medios. Entonces, ¿cómo debe entenderse la protección de la libertad de expresión? Como una relación que existe de crear el derecho a través de los instrumentos internacionales. La ley de imprenta solo puede entenderse el día de hoy si la lees junto a la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, al Pacto de San José de Costa Rica y a lo que ha ido diciendo la Corte y la Comisión sobre lo que es libertad de expresión. Por eso, cuando dice muchas veces hay que actualizar la ley de imprenta, yo diría que no es necesario. Me parece que en este momento tenemos una muy buena ley porque está fijando un principio que es el de que los ciudadanos protejan a los periodistas a través de jurados de imprenta. Lo más democrático que puede haber en una sociedad es la institución del jurado. Recuerdas, lo teníamos antes en el sistema penal, desapareció por algunos problemas procesales, pero el jurado de imprenta es una garantía de los ciudadanos porque la libertad de expresión es un derecho de doble vía. El periodista puede expresarse, pero el ciudadano tiene derecho a la información. Es un derecho que no es ejercido solamente por una parte, es un derecho importante que tiene esta doble vía. Entonces, llama profundamente la preocupación que, por ejemplo, el presidente del Tribunal Supremo nos diga que no está funcionando la ley de imprenta porque no hay jurados constituidos. El mes de septiembre del año pasado se ha terminado de completar el jurado de la paz, tenemos 40 jurados y es una ley que está en perfecto funcionamiento. Entonces, creo que ha habido una serie de imprecisiones en el discurso del presidente del Tribunal Supremo y es justamente lo que la CIDH no protege. Si te fijas en su discurso decía, yo estoy ejerciendo mi derecho de libertad de expresión como ciudadano. En primer lugar, eso está mal porque cuando tú tienes un foro tan importante como la apertura del año judicial, tú hablas en nombre de los jueces de Bolivia, en nombre de la institución. Pero más allá de eso, hay un componente que tiene que resaltarse. La Comisión Interamericana y la Corte exigen que los funcionarios públicos le tengan un respeto a los periodistas, porque no puede tolerarse ninguna forma de censura, ni censura encubierta, censura previa, ni censura como la que teníamos antes de eliminar páginas de los periódicos o eliminar determinados periodistas. Se entiende que una forma de censura es cuando una autoridad tan importante como es la cabeza del órgano judicial da una línea de comunicación a los 1000 jueces del país. Es algo que analizábamos con otros de tus colegas. En este momento el acceso de los periodistas a las salas de audiencias y a la publicidad, especialmente el año pasado, ha sido muy duro.
Ha sido muy difícil para ustedes porque, les recuerdo a la población, por ejemplo, el caso del doctor Jerry Fernández estaba bajo la esfera de la no publicidad, de la reserva. Y ese concepto de reserva es un concepto completamente inconstitucional. Se puede dar por periodos muy pequeñitos de tiempo, por orden de juez, pero no puede durar, como duró en ese caso, más de 4 años. Entonces, imagínate tú que el presidente del Tribunal Supremo dé un discurso en contra de la libertad de expresión, en contra del trabajo de los periodistas. No es algo que se vaya a ver en buenos términos. Y un segundo elemento con eso termino que utiliza el presidente del Tribunal Supremo, que creo que no se ha leído bien porque se ha equivocado en el término, es hablar de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión. El presidente del Tribunal Supremo dice que hay una comisión, una consultoría que es financiada por los Estados Unidos, que es la única que recibe recursos para hacer el trabajo de seguimiento al derecho de libertad de expresión. En realidad no se está refiriendo, porque no hay ninguna consultoría que recibe ese nombre, se está refiriendo a la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH. Y en algún momento en la historia de la CIDH se dio esa situación. Eran los que recibían mayor financiamiento de muchos países por la centralidad de la libertad de expresión. Haberlo dicho a semanas de que la CIDH llegue a Bolivia. Llegan el 13 de febrero, se quedan hasta el 16 de febrero, van a Sucre, a revisar la situación de los derechos humanos en la región. Parece un exabrupto muy difícil de sostener en el tiempo. Yo creo que ha habido una serie de temas, creo que ya todos los periodistas los han resaltado, nadie está de acuerdo con el discurso del presidente, pero nos tienen que llamar profundamente la atención porque no es un hecho aislado. Lamentablemente en los tribunales del país se está dando un retroceso muy importante y muy fuerte al principio de publicidad. La Constitución boliviana dice que el juicio es oral, es público y es contradictorio. Ese carácter de publicidad que ustedes van resguardando los ciudadanos debió haber llamado el elemento central del discurso del presidente. Yo creo que el discurso del presidente del Tribunal Supremo debió ser un discurso de agradecimiento a la prensa por haber permitido rescatar principios básicos de justicia como el del doctor Fernández, por ejemplo, y otros muchos en los que el rol de ustedes ha sido muy importante para reparar injusticias que el Poder Judicial no había logrado resolver. Un discurso de confrontación con la prensa, cuando ha sido la que ha revelado que el trabajo estaba mal hecho y podía solucionarse, parece que es un discurso que no está viendo bien la realidad del país. Algo que se ha ido denunciando de manera permanente hace muchos años en el sistema judicial es, uno, la eficacia y también la independencia. Al tener este discurso, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia está marcando prácticamente una estrategia comunicacional que no va para nada con la independencia judicial. Definitivamente, yo te diría que muestra un problema que siempre se ha criticado a nivel de la justicia. El Poder Judicial tiene pocos recursos. Una muestra de ello es que te vas a pedirle al presidente acogerte al programa Evo Cumple, Bolivia Cambia, pero con la cantidad de recursos que destinas a lo administrativo podrías incrementar radicalmente la cantidad de jueces. No solamente hay una agencia de noticias judiciales, hay una planta burocrática tan grande, tan ampulosa y tan pesada que te está impidiendo ir al ritmo de crecimiento de la población. Los ingresos del Poder Judicial se incrementan permanentemente porque derivan de derechos reales y de una serie de ingresos propios que da el mismo funcionamiento de la justicia. Uno diría que debería aumentar la cantidad de casos con la cantidad de jueces. Contrariamente, en lugar de tener más juzgados, empezamos a crear agencias de noticias judiciales. Claro. No es un rol del Poder Judicial, no es un rol del Tribunal Supremo siquiera. Si eventualmente fuera, sería del Consejo de la Magistratura, pero no tenías por qué plantear la existencia de una agencia de noticias judiciales porque no es el trabajo que tiene que hacer el órgano judicial. Y es muy importante el punto que tocas porque la independencia del Poder Judicial se basa en un criterio de respaldo y de relacionamiento con la prensa. Los modelos exitosos que tenemos en este momento en la región
han mostrado un trabajo mancomunado de jueces y periodistas. Todo lo que ha ocurrido en el Lava Jato en Brasil y el mismo juez Moro no se podría explicar sin un trabajo relacionado con la prensa. La renuncia del fiscal Chavarri de Perú recientemente, que ha anunciado que mañana presenta su renuncia, no se entendería si no hubiera un movimiento desde la prensa, desde el Perú, que hace un acompañamiento por un objetivo común. Tanto los jueces como la prensa tienen como objetivo central la limitación del poder, garantizar los derechos humanos de los ciudadanos. No tiene sentido que un poder judicial que se precie de querer ser independiente ataque a la prensa, cuando el trabajo debería ser mancomunado y debería estar permanentemente relacionado. Y el tema de eficiencia que planteas es un tema muy grave. Decir que la retardación de justicia en Bolivia es un prejuicio burgués es algo que nadie lo ha entendido. Decir que un prejuicio burgués pueda hacer la retardación de justicia en un país con los índices que tenemos de detenidos preventivos, con la pésima distribución de los jueces, es un contrasentido. Solamente se podría explicar en una gestión que en lugar de darle jueces al Alto, que no tenemos jueces, a Guarnes, que están más de 100.000 personas con un solo juez, o a Montero, le dé 2 jueces más a San Lucas. Yo no tengo nada en contra de San Lucas. San Lucas es un municipio del departamento de Chuquisaca que ya tenía un juez, y en la gestión del doctor Revilla le han asignado 2 jueces más. Tienen ahora 3 jueces para 25.000 habitantes. Eso no es distribuir bien tus recursos y no es ser eficiente. Probablemente algún periodista que reclame esto podrá ser tachado de tergiversador o manipulador. Manipulador, pero no es pues el rol de la prensa callar. Frente a una situación tan grave como la retardación de justicia y la mala distribución de nuestros jueces, creo que tenemos un gran aliado en la prensa y en estos espacios que nos permiten darle a entender a la población que los jueces en Bolivia son 1.000 y están muy mal distribuidos. No tenemos un mapa de justicia desde el 2012 y es una tarea urgente de la democracia poder ser eficientes para proteger al ciudadano de los problemas múltiples que tiene. ¿Y qué pasa con la confianza del pueblo, la confianza del ciudadano? Una de las mayores pesadillas es ir a estrados, es ir a juzgados, por ejemplo, tener un proceso, es una de las mayores pesadillas. ¿Por qué? Porque la gente no confía en la justicia. Con el discurso que da el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, estamos viendo que no le está haciendo mucho favor a la confianza que tendría el ciudadano en la justicia. Claro, el elemento de confianza yo lo veo cuando tienes transparencia. La transparencia es un elemento central de la confianza. Cuando tú no tienes en estos, tengo que hablar del 2012, antes tampoco lo teníamos, pero no es tiempo de ver los problemas del pasado. Desde 2012 no tenemos una Gaceta Constitucional funcionando, no tenemos una Gaceta Judicial funcionando efectivamente, las páginas web no son accesibles para los ciudadanos y hay una denuncia clara y concreta y te la recuerdo. En el caso de la sentencia del caso de Samuel Doria Medina, se decía que la sentencia había sido emitida en septiembre, en diciembre o en febrero, y eso no es una situación aislada, es una situación que todos los ciudadanos te van a decir que presenta una vulneración grave de sus derechos. La fecha de tu decisión del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo no es la fecha que dice el documento, es una fecha predatada o postdatada. No existe seguridad jurídica porque no tenemos impresión de gacetas ni constitucionales ni judiciales desde el 2012. Hay una serie de temas que son realmente preocupantes en la transparencia del órgano judicial, pero te diría que la más importante es nuestro modelo de Tribunal Supremo. En Estados Unidos, un Tribunal Supremo tan importante con más de 100 millones de habitantes no tiene más de 100 casos por año, no dicta más de 100 resoluciones por año. Ningún tribunal, ninguna corte suprema en el nivel que están estos tribunales puede ver 5.000 casos, 3.800 casos, 4.000 casos, que es lo que ve nuestra justicia, porque todo llega a Sucre. Ese modelo es un modelo que está superado hace mucho tiempo y que no le da ninguna garantía al ciudadano. El hecho de que tu caso tarde años en Sucre no te mejora la justicia. Y quizás pensar el modelo de apelación y de casación sea uno de los retos que debería proponernos el presidente del Tribunal Supremo, en lugar de decirnos que es un prejuicio burgués tener expedientes acumulando polvo durante tantos años en Sucre.
La gente tiene derecho de saber, de pedir explicaciones sobre políticas públicas. Sí, hay una relación con la prensa, sobre la credibilidad de la prensa. La gente acude a los medios, a los periodistas, en caso de que no ve respuestas a sus propias necesidades. La justicia, para recuperar la confianza de la población, tiene que tener una relación, por lo menos un diálogo cercano con la prensa, sin estos... sin llamarla tergiversadora o manipuladora por el solo hecho de querer pedir explicaciones o ir más allá. Hay un principio que tenías el siglo pasado que decía que los jueces solo hablan por sus sentencias. Y muchos de los profesores del siglo pasado, lo repito, hace mucho tiempo decían que una buena sentencia es la que se explica por sí sola, que los jueces no tienen que dialogar con la prensa. Esto ha cambiado radicalmente. En los últimos años lo que se ha visto del Poder Judicial es que debe ser un Poder Judicial accesible. Las sentencias no pueden estar llenas de principios o razonamientos que no sean accesibles para el ciudadano. El Poder Judicial tiene que resolver los problemas de las personas, no tiene que tramitar causas, no tiene que hacer que los procesos duren indefinidamente, debe darle solución a las personas. Y esos principios los recoge nuestra Constitución: verdad material, la posibilidad de justicia restaurativa, la posibilidad de resolver el problema de la persona y no tardar años en juicio. ¿Esto qué significa? Una nueva relación entre la prensa y el Poder Judicial. Definitivamente que más allá de una Agencia Nacional de Justicia, tienes tú en la UNESCO y en el mismo sistema interamericano una serie de documentos, de manuales, de formas de abordar la relación entre la prensa y el Poder Judicial. Definitivamente el Poder Judicial tiene que resguardar el derecho de los niños, de las mujeres, de la intimidad en ciertos casos para anonimizar a las personas. Pero ustedes lo tienen también muy claro desde las facultades de comunicación social, que esas son las reglas del juego que no deben hacer que perdamos el principio de publicidad. La posibilidad de que los jueces expliquen sus sentencias, que las analicen con los medios y que le puedan dar a entender a la población por qué se ha tomado esa decisión, es una posibilidad que te mejora la calidad de la democracia. Cortes Supremas como la de México transmiten sus sesiones directamente en su canal de televisión, transmiten toda la manera en la que han llegado a la decisión. Y la mayor parte de los buenos magistrados en Latinoamérica tienen una relación muy fluida con la prensa. Si tú has hecho la sentencia, la puedes explicar. El gran problema que tenemos en el país es que lamentablemente en Sucre tenemos un ejército de abogados asistentes, de letrados y de funcionarios que reciben delegación de sus magistrados para redactar los fallos, y esto hace que sea muy difícil para ellos explicar los autos supremos o las decisiones que toman. Es un tema de construcción, creo que podemos mejorarlo, pero definitivamente esta relación de prensa y periodismo, por recomendación de los organismos internacionales y por la realidad de los sistemas exitosos, es necesaria. Prensa y Poder Judicial pueden trabajar de forma muy eficiente para mejorar los derechos humanos. Siempre ha sido así. Finalmente, ni bien dice eso el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Entel anuncia y le inicia un proceso penal al periodista Raúl Peñaranda. ¿Cómo ves tú este tema? A ver, yo en realidad el tema de la posibilidad de que lleves a un periodista a juicio penal está claramente limitada, y más en el caso de Entel. Entel es una empresa que es una sociedad anónima, que está regulada por el Código de Comercio, pero a la vez es una empresa pública. Es una empresa pública que está en la esfera del derecho público, que no podría llevar a un periodista por ningún motivo al ámbito de la justicia penal. Es un hecho indudable que tiene que llevarse por la ley de imprenta. No hay discusión en ese tema. Ya en el ámbito de la ley de imprenta, la posibilidad de que el trabajo de un periodista sea juzgado por criterios penales o por criterios que puedan implicar la restricción o la censura está expresamente prohibido por la ley de imprenta y también por los instrumentos internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Un caso con los hechos como están presentados en la argumentación de Entel y la argumentación del periodista Peñaranda es claramente un hecho que no constituye una afectación a la honorabilidad ni a los intereses de Entel. Me parece a mí personalmente que en este caso tiene que juzgarse el caso ante un tribunal de imprenta y habrá que esperar la decisión de ese tribunal para poder emitir o
plantear mayores criterios, pero no es la mejor señal. Y nuevamente lo reitero, no es una buena señal, siendo que nuestro país va a acoger el mes de febrero a los 7 miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tienen como eje principal de su trabajo cuidar la libertad de expresión y la independencia de los jueces en Latinoamérica. Parece que no es el mejor escenario o el mejor panorama que le podemos presentar a 7 distinguidos invitados que nos pueden cambiar la realidad del país. Tú sabes que hay medidas cautelares sobre la reelección del presidente Morales y una serie de temas de la CIDH, y esas 7 personas llegan el mes de febrero a la ciudad de Sucre, van a estar una semana, además de ver casos de toda Latinoamérica. Seguramente van a estar muy interesados en ver qué piensan los bolivianos, y sería muy desagradable que un periodista esté siendo enjuiciado penalmente por la empresa, una de las empresas más importantes de los bolivianos. Creo que sería una mala idea hacer eso. Muchas gracias, Iván, por acompañarnos esta noche. Te agradecemos profundamente y te invito a que nos acompañes y te comprometo en vivo todo el 2019. Va a ser un gusto. Muchas gracias. Iván Lima, director del Centro de Estudios de Justicia y Participación, hablando del tema de justicia y periodismo, prensa. Gracias, le deseamos un buen descanso. Nosotros nos volvemos a ver mañana. No quería nada, mi